Buenas noches. Vamos a conversar de un tema que en estos días anunció el presidente de la República y que evidentemente le interesa a todos los que trabajan y tienen o van a optar a una pensión. Es una reforma precisamente al actual sistema de pensiones y como entendemos que el Seremi de Gobierno, don Víctor Mardones Bernal, conoce muy bien la materia, lo hemos invitado para que nos converse sobre esta reforma, sus particularidades, sus beneficios y tal vez algunos aspectos que quedan pendientes, porque no todas las reformas resuelven 100% los intereses de las personas, ¿no? Bienvenido, Seremi, a Morrovisión, como siempre, es grato encontrarlo aquí. Muchas gracias por la invitación. Y claro, el presidente Sebastián Piñera acaba de hacer un tremendo anuncio, que es la reforma a las pensiones, un anuncio que es parte del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera, fue parte de sus propuestas en el periodo de campaña, y por cierto que va en directo beneficio de las personas más humildes y de las personas que reciben hoy día una jubilación. Por largos años habíamos escuchado, y todos, era un consenso transversal, que las pensiones en nuestro país eran bajas, y lamentablemente el sistema que fue creado hace 40 años, donde existían en esa época, y con el diseño que se creó, solo 900.000 adultos mayores, y hoy día tenemos casi 3 millones de adultos mayores, claro. Entonces la pirámide demográfica cambió importantísimo su característica. Se triplicó, pues. Por tanto, claro. El modelo, como fue diseñado en esa época, no resistía seguir de la misma manera. Por tanto, tenía que ser transformado y tenía que recibir cambios profundos. Y eso es lo que el presidente Sebastián Piñera realizó esta semana. Y por cierto, algo que hay que dejar muy en claro, porque hoy día va a empezar el debate legislativo, van a empezar claramente un proceso de discusión que esperemos enriquezca esta reforma tributaria, ¿no? Claro. Que sea productivo, esperemos que la oposición tenga una participación de contribución y no de obstrucción, y por tanto lo que hay que dejar muy claro es que toda reforma previsional debe tener como esencial eje el cuidado y la protección del empleo. No sacamos nada con hacer una reforma previsional que finalmente el día de mañana destruya los empleos, porque finalmente lo que nos va a construir una mejor pensión es tener buenos empleos formales. Claro. Por tanto, no se puede pensar que tengamos buenas pensiones si no tenemos buenos empleos. Por tanto, tenemos que ir generando buenos empleos, y es parte también de las políticas que estamos generando como gobierno, y las tasas de desempleo que hemos ido viendo cada trimestre móvil, cuando el INE hace su reporte, nos tiene contentos. Por tanto, si en un camino vamos contribuyendo a generar mejores y mayores empleos, y por otro camino tenemos la reforma previsional en el largo plazo, tenga por certeza que vamos a tener mucho mejores pensiones. Ahora, lo que dice en relación con la reforma previsional, que es lo que nos importa a todos, tiene dos ejes con que se basa esta reforma previsional. El eje contributivo, que es el que ponemos todos nosotros en nuestras cotizaciones previsionales, que hoy día es de un 10%, sí. Y ese 10% se aumenta a un 14%, que es en un plazo de 9 años, va de a poco aumentando. Estamos hablando del 4% adicional. El 4% adicional, que lo que genera es un impacto tremendo, porque genera que todas aquellas personas que entran como nuevos contribuyentes al sistema, las personas jóvenes que hoy día están entrando al sistema, sí, les garantiza tener sí o sí, en comparación a las pensiones que tenemos hoy día, una pensión un 40% más alta. Por tanto, es un monto significativo. Por supuesto, imagínense. Ahora, ¿qué es lo importante de ese 4% adicional? Que ese 4% no va a ser a cargo del contribuyente, sino que va a ser cargo del empleador. Claro. Por tanto, no es una condición que le va a restar recursos al contribuyente. ¿Y eso no restaría cupos de trabajo,
podría haber una cesantía. Por lo mismo que le producto de explicaba esto. anteriormente, que una buena reforma previsional tiene que ser respetuosa y tiene que ir de la mano con no destruir el empleo, es que ese 4% va a ser gradual, no se aumenta de un día para otro el 4%, por tanto entendemos que tiene que ser un proceso gradual donde las empresas tengan que planificar, tengan que entender cuál va a ser su crecimiento, y porque finalmente va a ser un costo mayor para la empresa, y por tanto entendemos que tiene que ser gradual. Pero lo importante es que solo a través de ese pilar contribuyente vamos a generar y vamos a poder lograr tener pensiones un 40% más altas. Y otra noticia, y que probablemente es la más importante de esta reforma, es que aquellas personas que reciben su pensión a través del pilar solidario, al otro día de ser aprobada por el Congreso, que esperamos que sea con un fuerte compromiso de todos los sectores políticos del Congreso y sea aprobada al otro día, Enrique, aumenta inmediatamente en un 10% las pensiones de todas aquellas personas que tienen hoy día una pensión a través del pilar solidario, lo que es una tremenda noticia. Claro que sí. Y va aumentando según los años de las personas, pero un dato que es importantísimo: cuando esté la reforma en pleno régimen, van a aumentar las pensiones a través del pilar solidario en un 50%, lo que es un aumento significativo en el aumento de las pensiones. Es posible, así está planteado en el proyecto de ley. Va por etapas, sí. Por ejemplo, aquellas personas que tienen 65 años, después aquellas personas que tienen 70, 75, son tramos con los que a uno le va aumentando la pensión, pero cuando esté en pleno régimen la reforma a las pensiones, vamos a tener un aumento en aquellas personas que tienen hoy día su pensión a través del pilar solidario en un 50%. Y lo que es una mejor noticia, lo que decía anteriormente, que al otro día de aprobada la reforma por el Congreso, automáticamente la reforma se incrementan en un 10%, lo que es una tremenda noticia, particularmente para aquellas personas que reciben hoy pensiones mucho más bajas. Por supuesto, con esos porcentajes de aumento, si es aprobado y eso se concreta, evidentemente que hay una mejoría. No soy experto en la materia, estoy tratando de entender con la explicación que me da y lo que he podido leer hasta ahora, que se ha conocido a través de los medios. Todavía no hay una reacción contundente de parte de la oposición como para pensar de que se van a oponer 100% a ella, ¿no? Pero sí están, me imagino, analizando, estudiándola, y va a ser una discusión que esperemos, por el bien de las personas que se jubilan y reciben pensión o la van a recibir, no se tarde demasiado, porque finalmente lo que debe importar es el interés de la gente, ¿no? Acá lo que nos debe importar y lo que debemos poner sobre la mesa es el interés de las personas, mejorar su calidad de vida, mejorar sus pensiones. Por tanto, nosotros esperamos tener en el Congreso una muy buena recepción. Claramente vamos a tener que enriquecer este proyecto, van a venir aportes de todos los sectores políticos, pero lo que buscamos es una condición de aportar, no de obstruir, entendiendo que tenemos que poner como primer instancia y como elemento mucho más importante el poder mejorar las pensiones de aquellas personas, particularmente de aquellas personas que tienen hoy día las pensiones más bajas. Por tanto, poder lograr rápidamente, si tenemos una rápida aprobación, un aumento de un 10% inmediato en las pensiones y ya ir por tramos y llegar hasta ese 50%, es una muy buena noticia. Y un elemento que normalmente todas las políticas públicas que van apuntadas por parte del Estado siempre en contribuir a aquellas personas que tienen menos ingresos y que normalmente y lamentablemente siempre se dejan de lado en la clase media. Y este proyecto de ley tiene un pilar contundente a la clase media, donde también aquellas personas que finalmente han contribuido, han pagado sus cotizaciones previsionales, pero lamentablemente tienen de igual manera pensiones bajas, también hay un aporte importantísimo por parte del Estado que va a permitir que esas personas tengan pensiones mucho más altas y particularmente tiene un incremento mayor para las mujeres. Eso debo preguntar, particularmente las mujeres que están en mucha desventaja con respecto en general al hombre en condiciones laborales y de previsión, de salud también. Los planes de salud son muy leoninos con respecto a las mujeres. En fin, hay harto que hacer. Si esto influye en que la mujer que trabaja mejore su calidad de vida y su capacidad de
sentir y de trabajar en mejores condiciones porque va a recibir una pensión digna y que le permite asegurar su vejez, evidentemente que no podría tener oposición de ningún sector político, pienso yo, ¿no? No, y particularmente cuando hoy día se está entregando, se están abordando todas las áreas que podríamos pensar. Aquellas personas que contribuyen, se les aumenta esa contribución a cargo del empleador, que le asegure un aumento de hasta un 40% de sus pensiones. Aquellas personas que reciben hoy día una pensión a través del Pilar Solidario, se le aumenta inmediatamente después de aprobada la reforma en un 10% y en régimen hasta un 50% sus pensiones. Y para aquellas personas pertenecientes a la clase media, como usted, como yo, que hemos contribuido con nuestro pago de cotizaciones previsionales, pero probablemente de igual manera tenemos bajas pensiones, el Estado también pone un aporte significativo y particularmente tiene un incremento y una mirada distinta con las mujeres, y ahí hay un aporte que es mucho mayor. Por tanto, hay una condición que favorece a la mujer. Ahora, otro elemento también igual de importante en esta reforma, incentiva a aquellas personas que quieran seguir contribuyendo en su pago de cotizaciones más tarde. Por ejemplo, hoy día mire, así como explicaba recién que en los años 80 habían 900.000 adultos mayores y hoy día tenemos 3 millones, en los años 80 la edad que se esperaba que las personas vivieran eran 70 años. Hoy día está sobre los 80 años. Hoy día uno ve personas en el mercado laboral vigentes, trabajando con mucho esfuerzo, de 70, 75, 80 años, que están en plenas condiciones, que están con todas sus capacidades intelectuales, físicas, para poder ser un aporte y quieren seguir siendo un aporte. Bueno, lo que permite este proyecto de ley es que aquellas personas que sigan, en el caso de las mujeres, después de los 60 años, y el caso de los hombres, después de los 65 años, aportando a su previsión, tenga un incremento el día de mañana y permitiría que cuando se jubile pueda incluso retirar un 50% de ese delta que está por sobre la edad de jubilación. Por tanto, por ejemplo, si usted de los 65 años hasta los 75 años sigue trabajando y sigue aportando, 10 años más, esos 10 años que usted pagó y que siguió aportando, podría el día de mañana retirar el 50% de esos montos que usted aportó a su sistema previsional. Por tanto, también tiene una condición ahí y una mirada de poder hacer un retiro de esos fondos y poder uno determinar qué es lo que hace con esos fondos. Me vas a disculpar, pero me da envidia la legislación peruana en este caso, porque uno puede retirar hasta el 95% de sus fondos una vez que se jubila. Ahora, ¿por qué lo pueden hacer ellos y acá nosotros no podemos incluir? Lo que pasa es que ahí hay que ser cuidadoso, porque lo que podría suceder en el caso de lo que usted plantea de poder retirar hasta el 95% de los fondos es que alguien efectivamente retire el 95% de los fondos, malgaste esos recursos y el día de mañana no tenga una pensión garantizada. Y lo que el Estado debe garantizar es tener una buena pensión para todas aquellas personas hasta el final de sus días. Por tanto, hay que ser responsable en ese sentido. Y por eso nosotros planteamos esta opción que hoy día yo creo que es acorde a cómo funciona nuestro sistema laboral, como nuestro mercado laboral, porque hoy día muy pocas personas se están jubilando a los 60, 65 años. Normalmente las personas están trabajando un par de años más, están en plena vigencia laboral y en sus condiciones aportando al sistema laboral. Por tanto, permitir que todos esos años extras que uno va a aportar a su cuenta individual pueda el día de mañana en un 50% poder retirarlo, es una tremenda noticia para todas las personas. Por supuesto. Entre estas cosas de extender el periodo de trabajo, el presidente Piñera anunció ayer y hoy que a las Fuerzas Armadas se le va a extender también su carrera profesional por 5 años más, para ayudar también a mejorar la economía nacional, porque el sistema de jubilación, de pensión de las Fuerzas Armadas es muy diferente a los de la AFP y evidentemente ellos podrían hacer este aporte porque además se jubilan muy jóvenes, ¿no? Lo que pasa es que hoy día es lo que mencionaba anteriormente. Todas las políticas públicas basadas en el sistema previsional de las Fuerzas Armadas o en nuestro sistema previsional fueron creadas en los años 70-80. Hay que adaptarlo a la realidad. Y hay que adaptarlo a la realidad y probablemente lo que dice la evidencia comparada es que
todos los sistemas previsionales hay que ir actualizándolo probablemente cada 10, cada 15 años. Probable. No hay que dejar que Claro. pasen 40 años nuevamente para poder actualizar nuestros sistemas previsionales, porque el mercado laboral es muy dinámico hoy en día, las condiciones La laborales economía son muy en general, distintas, pues, claro. la economía es muy distinto y los crecimientos demográficos también van cambiando de una forma muy distinta a como era anteriormente. Entonces, por tanto, hay que actualizarlo a las condiciones actuales. Nuestras condiciones actuales son distintas a las anteriormente. En el caso de lo que usted plantea, las Fuerzas Armadas hoy día tienen 30 años de servicio, Claro. por tanto las personas se jubilan en una condición que es de Muy plena jóvenes, juventud. claro, pueden seguir Ahora, trabajando. también hay que en fin. entender que su condición laboral es distinta. No, Ellos claro. están expuestos a una condición que es distinta, a un riesgo que es distinto. Son trabajos Por tanto, diferentes, pero- el sacrificio y su condición física probablemente se deteriore de distinta manera que otras personas. Pero sí, tenemos que, los sistemas que tenemos de previsión y en general, todos los sistemas de políticas públicas tenemos que ir adaptando a cuáles son las Sí. condiciones que vive el país De eso no hay ninguna duda. y el planeta Claro, hay en la que ir actualidad. esto va evolucionando, hay que adaptarlo, hacer reingeniería siempre para poder Lo que sí no lograr hay que mejores hacer resultados. es que pasen tantos años sin hacer modificaciones Sí, importantes fue mucho a tiempo. nuestros sistemas previsionales. Claro. Nuestro sistema previsional tiene 40 años, o Sí, más de no, 40 años, por claro. tanto es mucho tiempo y las cosas han cambiado de forma muy rotunda en estos 40 Claro, años. así es. Ahora, por último, para entender las entidades financieras que van a manejar estos fondos de la AFP, ¿va a haber más competencia? ¿Se abre el mercado para que participen otros capitales, otras empresas? El 10% que hoy día nosotros cotizamos siguen administrándolo en la AFP, Ya. pero este 4% extra que se plantea da la opción a que entren nuevos administradores o que las mismas AFP puedan seguir administrando. Y esa va a ser una decisión absoluta del cotizante. Ya. Por tanto, usted, yo y aquellas personas que van a pagar ese 4% extra va a poder resolver quién administra esos 4%. Si lo acuerdo. sigue administrando su misma AFP que le lleva su otro 10%, Sí. o usted busca otra identidad que incluso Con podría mejor entrar oferta, de repente. otra mejor oferta, otra Claro. entidad que le ofrezca un mejor servicio por ese 4%. De acuerdo. Bien, Seremi, creo que, aunque es un tema complejo de entender, de comprender rápidamente en pocos minutos, no deja de ser importante también que nos vayamos enterando, porque de esto depende la calidad de la vejez de todos nosotros. Es un tema que de verdad preocupa en general a todas las personas, sobre todo aquellos que están recibiendo pensiones tan bajas hace muchos años y que tienen problemas para sobrevivir, gente que ha llegado a los 70, 80 años o más y tiene problemas hasta para comprar sus remedios, pues no le alcanza la jubilación. Por eso era muy importante que la reforma no solo fuese pensada en un aumento de pensiones en el mediano o largo plazo, sino que tuviera un efecto inmediato. Claro, y por sí. tanto, lo que nosotros proponemos, en el caso del Pilar Solidario, que tiene un aumento del 10% de manera inmediata, Sí. post aprobación de la reforma, es una muy buena noticia. Claro. No, está bien, hasta donde lo entiendo y escuché, me parece que no tengo objeciones, porque primero no soy técnico, pero estoy, igual que mucha gente, tratando de entender cuál es el proyecto que se va a presentar, cuál es la reforma a la cual aspiramos se realice. Sí tenemos todos claridad, o sea, queremos que sea mejor que lo que hay hoy en día, ¿verdad? Y va a ser mejor absolutamente a lo que existe hoy día. Y lo que usted dice es muy cierto, invitamos a la gente que se informe, Sí, que entienda muy cuál es el importante. proceso y particularmente invitamos a todos los sectores políticos que tengan una mirada con altura de mira, de entender y poner por delante los intereses de las personas, los intereses de mejorar las pensiones de aquellos particularmente que reciben pensiones muy bajas el día de hoy y no poner intereses políticos o ganancias políticas mezquinas, sino que mirar y trabajar de manera unida en beneficio de poder mejorar las pensiones de todos los chilenos. Bien, esperamos que así sea. Y además hay un voto castigo cuando el parlamentario no entiende, no escucha a la gente. Así que bueno, en ese momento recibirán su respuesta si esta propuesta del gobierno no satisface pues las necesidades de las personas. Así es la democracia, ¿no? Exacto. Bien, bueno, muchas gracias Víctor Mardones por haber aceptado nuestra invitación, y es un tema que quisiéramos volver a conversar un poco más adelante cuando ya la discusión en el Congreso esté mucho más avanzada, ¿verdad? Y haya novedades que Ahí va a ser contarle a las interesante personas. poder conversar cuando Claro. el diálogo que se genere y que ese diálogo que enriquezca Claro. este proyecto de ley que se genere en el Congreso, probablemente ahí es muy interesante que volvamos a conversar y particularmente, y esperemos,
cuando Sí. ya esté aprobada definitivamente esta Bueno. reforma a las pensiones y tengamos muy buenas noticias para todos los chilenos. Claro, de eso se trata. Bien, muchas gracias, ¿no? Que la próxima vez sea entonces con noticias definitivas y Con un categóricas. proyecto aprobado y con la Aprobado. noticia de que se mejoran las pensiones para todos los chilenos. Esa es la próxima entrevista o conversación sobre este tema. Sobre este tema. Antes Sí, hablaremos de sí. otros temas. No, ¿no? mire, y nosotros constantemente como gobierno estamos anunciando muy buenas noticias para todos los chilenos, así que vamos a tener muchos temas para conversar Bien. antes de la aprobación de esta reforma. Fantástico, lo esperaremos entonces, Seremi de Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.